Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz en este vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablamos de todo lo relacionado con el jazz, poniendo en muchos casos el acento sobre aquellos músicos de jazz menos conocidos, aunque eso no es siempre así. En este tipo de vídeos, en esta serie de entradas en el canal, tienen cabida pues todos aquellos músicos, todos aquellos discos, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el jazz que a mí más me interesa. En este caso sí que vamos a hablar de un músico quizá hoy en día menos conocido, como es este hombre que voy a presentar ya aquí, voy a mostrar a cámara, es Herbie Harper. Este es el disco del que voy a hablar en particular, el Herbie Harper Sextet. Y Herbie Harper es un trombonista del que no se habla mucho hoy en día, pero este es desde luego un discazo y deja claro que Harper era un músico de enorme calidad que merece que se le reconozca más, mucho más de lo que se le ha reconocido a lo largo de las décadas. Y yo a Herbie Harper lo conocí a través de discos liderados por el pianista y arreglista Marty Page, discos de los años 50, como por ejemplo este que tengo aquí en la mano, Jazz City Workshop, el taller de la ciudad del jazz, o Four Horns and a Lush Life. Estos son discos dirigidos por el pianista Marty Page, que por supuesto merece una entrada propia en estas impresiones sobre jazz, porque a mí Marty Page siempre ha sido un arreglista que me ha interesado mucho y cuyo trabajo me parece realmente impresionante. Pues a través de discos como este Jazz City Workshop, dirigido por el pianista Marty Page, así es como yo entré en contacto por primera vez con Herbie Harper, porque aquí aparece Herbie Harper tocando el trombón con Marty Page y otros músicos como el batería Frankie Capp o el bajista Curtis Counts. Entonces, este es un disco realmente interesante si lo pueden encontrar y aquí pueden escuchar a Herbie Harper. Pero cuando grabó estos álbumes con Marty Page, Harper ya llevaba varios años de carrera profesional y se había convertido en uno de los mejores trombonistas de la escena de la costa oeste, ese West Coast Jazz que a mí tanto me gusta, aunque por desgracia Herbie Harper hoy, como digo, se encuentre bastante olvidado. Y poco después de escuchar discos como The Jazz City Workshop, fue cuando me topé con el disco que ya les he mostrado, este Herbie Harper Sextet, grabado en el año 1957 para el sello Mode. Y este es uno de los mejores álbumes que Harper publicó como líder y en el que, por supuesto, ¿quién toca el piano no otro, sino el gran Marty Page? Marty Page también está en este disco tocando el piano, con lo cual vemos que hay una continuidad entre discos como Jazz City Workshop y este álbum del año 1957, Herbie Harper Sextet, grabado para el sello Mode. Y las notas de este disco presentan a Herbie Harper como un joven tejano, lo cual es sorprendente porque otras fuentes nos dicen que realmente Herbie Harper nació en 1920 en el estado de Kansas, no en el estado de Texas, y que inició su carrera en las filas de la orquesta de Charlie Spivak, ni más ni menos, una de las orquestas de swing más populares del momento, una de esas big bands de las que también hoy en día se habla bastante poco, pero que produjo una música de calidad y de un swing indudable. Si uno tiene que iniciarse en el swing,
pues la orquesta de Charlie Spivak no es un mal lugar para hacerlo. No es la orquesta de Benny Goodman, no es Count Basie, pero Charlie Spivak era uno de los grandes de la era del swing, de la era de las big bands, aunque, como digo, hoy en día se encuentra un tanto olvidado. Lo mismo que Herbie Harper. El sentido del swing, desde luego, fue una de las cualidades que Harper adquirió tocando con Charlie Spivak en la segunda mitad de los años 40, y el trombonista también llegó a tocar en la radio, acompañando a Billie Holiday, así como también junto a músicos distinguidos de la talla de Benny Goodman o Stan Kenton. Es decir, que su currículum no estaba nada mal llegados los años 50. Haber tocado con Charlie Spivak, haber acompañado en la radio a Billie Holiday y haber tocado con músicos de la calidad de Benny Goodman o Stan Kenton. Pero en algún momento, a principios de los años 50, Herbie Harper recaló en la ciudad de Los Ángeles y ya desde entonces hizo de la costa oeste su centro de operaciones. Cuando pensamos en Herbie Harper, pensamos generalmente en un trombonista de ese jazz de la costa oeste. Y es en esos momentos, en los años 50, entre 1954 y 1957, cuando graba una serie de 5 álbumes como líder, pero además de liderar algunas sesiones, participó también como sideman, como músico acompañante en muchas otras sesiones y se fue ganando una importante reputación como músico de estudio. Esto de ser músico de estudio va a ser, por supuesto, importante en el resto de su carrera. La lista de nombres importantes con los que Herbie Harper colaboró a lo largo de los años, especialmente en los años 50, pero bueno, a lo largo de las décadas siguientes, es una lista interminable realmente, e incluye a músicos y vocalistas de la categoría de Benny Carter, Pete Rugolo, el gran arreglista, Louis Bellson, June Christy, de hecho, el que a mí me parece el mejor disco de June Christy, que es Something Cool, contiene música tocada por Herbie Harper. Toca Herbie Harper en Something Cool, un grandísimo disco de June Christy, pues ahí toca Herbie Harper el trombón. Barbara Dane, Ross García, otro importante arreglista, Maynard Ferguson, ni más ni menos, Harry James o Shorty Rogers. Pues ya vemos que su currículum, como digo, no está nada mal en absoluto. Herbie Harper, uno de los grandes trombonistas, ya digo, de la costa oeste. Pocos discos suyos como líder, eso sí, se han reeditado en compact disc. Y mi favorito es este que llevo mostrando a cámara prácticamente desde el principio del vídeo, el ya mencionado Herbie Harper Sextet, en el que el trombonista se encuentra evidentemente en una formación de sexteto y en una compañía inmejorable. Tenemos, por ejemplo, al saxo tenor a Jay Corey, se pronuncia Corey a pesar de que se escribe C-O-R-E, el saxo tenor es Jay Corey. La guitarra la toca Howard Roberts, guitarrista que ya tiene su propia entrada dentro de estas impresiones sobre jazz, un magnífico guitarrista que también grabó discos como líder, pero que aquí aparece como sideman. Marty Page al piano, como ya he dicho, Red Mitchell al contrabajo y Frankie Capp en algunos temas y en otros Mel Lewis a la batería. Bueno, un sexteto magnífico, la verdad. Uno de los mejores sextetos que uno podía reunir en la costa oeste hacia mediados o finales de los años 50. Y de hecho el disco se grabó en Hollywood en junio de 1957 y consta de 5 standards y 2 temas originales, ninguno de ellos compuesto por Harper. Harper no era
un músico que estuviese especialmente interesado en la composición. Era un intérprete excelente, pero sus discos no incluyen demasiados temas compuestos por él. De hecho, aquí ninguno de los dos originales es suyo. Todos los músicos en este disco, portada además muy bonita, con ese verde oscuro y ese dibujo que a mí siempre me ha gustado mucho este tipo de cubiertas que uno encuentra en discos como este y otros discos de sellos como Mode, sellos pequeños de los años 50 en la costa oeste, que se han reeditado en disco compacto por el sello VSOP. En este caso la reedición es de 1995. Siempre me ha gustado mucho este tipo de portadas, este tipo de cubiertas. Aquí, como digo, todos los músicos disfrutan de oportunidades de demostrar su valía con solos interesantes, y además del trombón de Harper brillan especialmente, como no podría ser de otra manera, Howard Roberts a la guitarra y Marty Page al piano. El disco solo tiene 7 temas y se inicia con una pieza a tempo acelerado, compuesta por el saxofonista tenor Jay Corey, bajo el título de Jay's Tune, es decir, la melodía de Jay. Y es una melodía que demuestra ese sentido lúdico de este saxofonista, también poco conocido, Jay Corey, y en la cual, después de una introducción a cargo del propio Corey, encontramos solos de Roberts, de Harper, de Page al piano y de Mitchell, Red Mitchell, al contrabajo. Después de este inicio con la melodía de Jay's Tune, nos encontramos con Little Orphan Annie, que es uno de los estándares, pero no un estándar demasiado conocido, la verdad. Little Orphan Annie, la huerfanita Annie, que es un tema de Gus Kahn, ni más ni menos, que gran compositor, pero es un tema rara vez interpretado. Es uno de esos estándares que no son realmente estándares, sino que simplemente no se suelen interpretar en demasiadas ocasiones. Pues aquí lo seleccionan para incluirlo en este disco, este tema de Gus Kahn, Little Orphan Annie, que es un tema compuesto originalmente por Kahn como sintonía de un programa de radio que tuvo una gran popularidad, pienso que en los años 30 o 40. Esta pieza la inicia Herbie Harper al trombón, y los demás músicos vuelven a tener oportunidad de ofrecer solos, que en este caso son solos concisos, que presentan lo que quieren presentar, que demuestran lo que quieren demostrar y que están además muy bien concatenados unos con otros. Vuelve a ser el compositor Gus Kahn en la siguiente canción, que es Chloe, y este sí ya es un estándar de Gus Kahn mucho más interpretado, más conocido, y aquí escuchamos a un sexteto muy bien compenetrado, con solos interesantes, sobre todo de Herbie Harper y de Howard Roberts. Trombón y guitarra tienen mucha importancia en esta versión de Chloe. Let's Fall in Love, Enamorémonos, de Harold Arlen y de Ted Koehler, sí que es un estándar muy conocido. Let's Fall in Love, Why Shouldn't We Fall in Love, ¿no? Se presenta aquí a medio tiempo y con un swing fresco, con excelentes solos, en especial solos de Harper, de Roberts y de Page. Escuchamos el trombón, la guitarra y el piano, que nos presentan un tema realmente muy conocido, pero que aquí atacan, que aquí interpretan
que aquí nos presentan desde un punto de vista un poco diferente. Medio tiempo, pero con muchas oportunidades para que los solos sean solos interesantes, bien construidos y que atrapen la atención de quien esté escuchando este disco, que ya digo, no es muy conocido, pero desde luego es muy recomendable. Pocas baladas en los discos de Herbie Harper, todo hay que decirlo, pero la única balada del disco aquí es el Skylark, otro clásico en este caso de Hoagy Carmichael y Johnny Mercer. Y aquí, desde luego, que la estrella es el propio Herbie Harper, que juega lentamente, con delicadeza, con inteligencia, con la melodía, por supuesto, en este caso con el inestimable apoyo de la guitarra de Howard Roberts, cuyos acordes apoyan de una manera más que efectiva la forma tan personal en la que Harper va desgranando la melodía, haciendo suya la melodía y explorando en la medida de lo posible la melodía de un verdadero clásico interpretado en múltiples ocasiones como es Skylark. El único pero de esta versión de Skylark, si es que hay que ponerle algún pero, en mi opinión, es que la duración de este tema es demasiado breve. Iba a ver exactamente cuánto, pero no lo dice en la parte de atrás de este disco. Por cierto, que esta es la parte de atrás del disco y ahí pueden ver el repertorio y pueden ver también quiénes son los músicos que conforman este sexteto del trombonista Herbie Harper en el año 1957. Con Long Ago and Far Away, hace mucho tiempo y muy lejos, Long Ago and Far Away, de George Gershwin y Jerome Kern, Ira Gershwin y Jerome Kern, se vuelve con Long Ago and Far Away al tempo más rápido. Generalmente esta pieza se suele interpretar como una pieza lenta, como una balada romántica, por ejemplo, cuando la canta Frank Sinatra, entre muchos otros, pero aquí tenemos un Long Ago and Far Away con un tempo más rápido. Y aquí el solo de saxofón de Jay Corey es breve pero intenso. Desde luego Corey es un saxofonista muy intenso e interesante, aunque poco conocido. Y Marty Page demuestra la enorme calidad que atesora como pianista. A mí es que Marty Page me parece un magnífico pianista. Ya no es solamente que sea un arreglista, compositor moderno en su época, sino que además es un instrumentista de una calidad excepcional. Lo demuestra aquí como lo demuestra en la mayor parte de los discos en los que participa, ya sea como músico de acompañamiento o ya sea como líder, que también hay discos como líder de Marty Page. Uno es este que ya mostré, de Jazz City Workshop, pero tiene varios discos muy interesantes. Por eso habrá en un futuro una entrada en estas impresiones sobre jazz dedicada a Marty Page. Volviendo a Long Ago and Far Away, Mel Lewis toca la batería en este corte. Este es uno de los cortes en los que no es Frankie Capp tocando la batería, sino que es Mel Lewis. Y el diálogo de la banda con la batería de Lewis me parece, desde luego, muy interesante. Howard Roberts también nos regala un solo típico suyo, un solo limpio, sorprendente, ágil, y en su propio solo, Herbie Harper, por un momento parece citar un breve pasaje de Fascinating Rhythm, que es uno de los temas clásicos de George Gershwin. En este Long Ago and Far Away hay un pequeño resquicio para citar el Fascinating Rhythm de George Gershwin. Y el disco, este magnífico Herbie Harper Sextet, se cierra con That's For Sure, una composición del otro batería de estas sesiones, Frankie Capp,
que por cierto también aparece tocando la batería en este Jazz City Workshop de Marty Page. Y este That's for Sure de Frankie Capp nos da la oportunidad de escuchar contribuciones ya no solamente del propio compositor Frankie Capp, sino de todos los músicos una vez más antes de que el álbum llegue a su final, y todos ellos aprovechan muy bien este medio tiempo para brillar lo máximo posible, un medio tiempo de carácter bluesero. Desde luego, That's for Sure es una composición muy influida por el blues que funciona de maravilla para cerrar este, ya digo, poco conocido disco, pero muy recomendable disco también de Herbie Harper. Si ustedes desean escuchar la música de Herbie Harper, y desde luego es algo recomendable, deben hacerlo, pues si quieren escuchar su música deben acercarse a este disco, al sexteto de Herbie Harper Sextet, disco del año 1957 para el pequeño sello Mode, porque aquí encontrarán la esencia del sonido de este trombonista, además dirigiendo o liderando un grupo maravilloso. ¿Y cómo es el sonido de Herbie Harper? Si lo tuviese que describir con palabras, que no siempre es fácil, diría que es un estilo elegante, inteligente, depurado, pero lleno siempre de swing. No olvidemos que se inició en el swing y es algo que no olvidó nunca Herbie Harper. Y como digo, los músicos que lo acompañan, Jay Corey, Howard Roberts, Marty Page, Red Mitchell, a veces Frankie Capp a la batería, a veces Mel Lewis, los músicos que lo acompañan lo entienden a la perfección, saben lo que quiere hacer, y eso es algo que se nota al escuchar el disco en su conjunto. Si ustedes leen las notas que aparecen en el interior del disco, las notas firmadas por un tal Joe Quinn, dice Joe Quinn en las notas: el jazzman en el estudio de grabación se preocupa principalmente por sacar lo mejor de sí mismo y de su grupo. Herbie Harper, acompañado por un grupo de primera, lo ha logrado aquí de forma admirable. Desde luego, tengo que estar de acuerdo con lo que aquí dice Quinn, pero es que además el estudio es el hábitat natural de este hombre, de Herbie Harper. Pese a ello, pese a que pasó la mayor parte de su carrera en los estudios, como músico de sesión, como músico de estudio, como sideman en muchos casos, pese a ello, tocaría en los años 80 con una big band dirigida por el arreglista Bob Florence, además de grabar algunos discos más bajo su propio nombre, antes de dejarnos el 21 de enero de 2012, es decir, hace ya más de 10 años. Estoy grabando esto en 2023, así que, bueno, hace de hecho ya 11 años. Nos dejó el 21 de enero del año 2012 a la edad de 91 años. Un músico de esos de los que uno no suele oír hablar mucho, pero desde luego hay que acercarse a su música, y la mejor manera para hacerlo es escuchar este disco, Herbie Harper Sextet, del año 1957, en formación de sexteto, con grandes músicos de la costa oeste que lo acompañan, publicado por Mode, un pequeño sello californiano de los años 50, y reeditado en 1995 por el sello de San Diego, California, VSOP Records. Creo que es un disco que todavía se puede encontrar con cierta facilidad, y yo desde luego se lo recomiendo. Lo que quiero hacer aquí, sin ningún género de dudas, es animarles, realizar una invitación a la escucha de la música de Herbie Harper a través de este disco, el Herbie Harper Sextet. No sé si ustedes conocen o no la música de Herbie Harper. Si han escuchado este disco, díganme qué es lo que les parece, y si no lo han escuchado, les animo a que lo hagan, y también les lanzo
la siguiente pregunta. Además de Herbie Harper, si es que lo conocen, ¿qué otros trombonistas dentro de la historia del jazz, ya sea en la costa oeste o en cualquier otro contexto geográfico o musical, qué otros trombonistas dentro de la historia del jazz a ustedes les parecen interesantes y por qué? Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en directo y sin ningún tipo de cortes a principios del mes de abril del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su interés, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Les animo a que se acerquen a la música de Herbie Harper, que aquí vuelve a estar mostrado a cámara en esta hermosa portada cubierta de este disco Herbie Harper Sextet. Y recuerden lo que siempre decían Billy Strayhorn y Duke Ellington: don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.